estoy feliz porque el médico me ha recetado unos caramelitos para mi papá y para mi mamá que tienen un problema de memoria y que el médico me dice que puede ser un principio de Alzheimer. Pues déjame decirte y déjenme decirles a todos ustedes de que esos caramelos, pero ya saben ustedes a qué me refiero, a lo que nos recetan, no valen para nada. Mejor que los cojan y los tiren. Desgraciadamente esos caramelos, y digo, los llamo caramelos, mucha gente que me sigue aquí en este canal me conoce por redes sociales, por Facebook, más otras páginas que tengo, y que en algún momento determinado pues las tuve que cerrar o me las hackeaban porque precisamente según qué palabra no podemos decir y según el tema de que hablemos menos todavía. Estos caramelos, como yo los llamo, que corren, que pululan, que cada día son miles y miles los que se recomiendan, se recetan, se compran, desgraciadamente no hacen nada por tu salud mental. Esto es algo que tristemente miles de personas ya han experimentado, se han dado cuenta, lo han descubierto, otras quizás están en mitad del camino. Y déjenme además añadirles de que tristemente para nuestra salud, para la salud del ser humano, pues les vuelvo a recordar de que hay una gran parte de profesionales que se rigen por intereses económicos y por intereses también con grandes farmacéuticas, ¿no? Grandes laboratorios. Lo cierto es que, como les digo, estos caramelos mejor déjenlos ahí paraditos, tranquilitos, y úsenlo lo menos posible. No solamente para el tema de la demencia o del Alzheimer en los adultos mayores, no. Inclusive para usted o para ti, si estás pasando un mal rato, una mala racha, si estás deprimido, si tienes ansiedad, nerviosismo, insomnio, si no puedes dormir, de verdad que te insto a que pruebes otras variantes, otras soluciones mejores para tu salud, para tu condición, antes de que caigas en la trampa de esos caramelos. Esos caramelos al principio te pueden hacer sentir mejor, muy bien. Puede dar inclusive la sensación de que está frenando un síntoma o una enfermedad, pero a largo plazo se paga un precio altísimo. Estos caramelos, vuelvo a repetirlos, están pues hechos precisamente para provocar destrozos, sobre todo a nivel mental. Estos caramelos pues están preparados, están hechos realmente para inhibir, para dormir, para tener ahí paralizados, atados a los propios nervios. Realmente la palabra neuroléptico significa eso, atar nervios. En mi historia, tantas veces explicada, repetida, pero que, como les digo, forma parte de mi vida, forma parte, por decirlo así, hasta de mi currículum. Por eso, en muchas ocasiones, yo también digo que lo vivido, lo visto, lo escuchado, lo experimentado, no en mí afortunadamente, pero tristemente mi madre, pues me cambió la vida. Y cuando algo te afecta, te impresiona, cuando algo realmente cambia tu vida o te hace perder pues seres queridos, de verdad que tu vida puede dar un vuelco grandioso. Eso a mí me ocurrió. Yo sé que no es un tema tampoco que ya esté escondido. Cada vez son más las personas, inclusive ya los buenos profesionales, estos médicos buenos que ya van saliendo, que no tienen miedo a decir verdades, que las dicen, que advierten, que dan consejos, ¿no? Entonces les quería decir que si realmente tú te has planteado o te estás planteando que por qué quizás tu papá o tu mamá no ves cambios, no ves mejoría, ves que cada vez van a peor, pues que sepas precisamente que es por eso. Por esos supuestos caramelos que en su momento te dijeron que debías de darles. Es irónico, es muy irónico porque desde el año 2005 en la industria farmacéutica han salido al mercado más de 245 medicamentos o fármacos, más de 245 fármacos, y hasta la fecha ninguno realmente ha demostrado efectividad. Uno o dos han tenido muchísimos problemas a nivel de salud, han sido muy duros realmente para la persona que los haya consumido, y además también
este uno o dos caramelo además ha conllevado incluso a conflictos entre los propios profesionales de la salud, ¿no? En mi momento yo me di cuenta porque, como siempre les explico, y para toda aquella gente nueva que va entrando aquí en este canal, que este canal está enfocado en hablar abiertamente lo que se vive con la enfermedad, lo que vivimos nosotros, los familiares, los cuidadores, el precio que se paga por cuidar, que tampoco hay que romantizar la palabra cuidar, cuidador, sí, es un acto maravilloso, es de amor, pero todo lo que conlleva, todo lo que se sacrifica, todo lo que se deja en el camino, todo lo que se pierde, todo lo que nos impacta en nuestras vidas, ¿no? Porque además, permíteme decirte que cuando esa persona se muera, quedas muy impactado. Muy difícilmente eso se va a ir de tu vida. Lo vas a dejar a un lado, pero siempre lo vas a tener aquí y en tu retina. Como yo os estoy explicando, pues yo me fui dando cuenta porque en los 4 años y medio, donde yo sagradamente cada día, cada noche, por la mañana, le daba esos caramelos a mi mamá, pues en 4 años y medio el cambio fue de verdad que brutal, abismal. Yo cuando miraba yo a mi mamá, yo la recordaba, yo decía, Dios mío, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está quedando mi mamá? ¿Cómo puede ser que...? Hasta que empiezas a analizar, ¿no? Persona, en este caso mi mamá, pero sé que lo que yo estoy aquí explicando, tú te has encontrado o te estás encontrando con ello, ¿no? Personas que todavía pues tenían su propia autonomía, que todavía eran ellos, que tenían su personalidad, no sé, que eran sociables, que eran empáticos, que les gustaba su trabajo diario, la casa, como era en el caso de mi mamá, ¿no? Yo cuando observaba a mi mamá, yo decía, ¿qué está ocurriendo, no? Lo que sí ocurría era que evidentemente yo tenía la mente, el cerebro muy comido por lo que me decían los profesionales, ¿no? Lo cierto es que te acabas de verdad, te acabas creyendo de que es la enfermedad. Pero también, y más aquí a este lado del mundo, aquí se dice mucho de que Dios pone las cosas en su momento, que nos abre la mente en su momento y de que todo tiene que ocurrir en su momento, ¿no? Dentro de esos múltiples efectos secundarios que conllevan esos caramelos, en el caso de mi mamá, y con un caramelo llamado quetiapina, mi madre tenía estados donde perdía la conciencia. Su conciencia fluctuaba, quedaba rígida, con la mirada y los ojos perdidos en blanco, un estado prácticamente como de muerto, de muerta, ¿no? Eso a mí pues me suponía siempre urgencias en los hospitales, me suponía pues tener que estar 3 días, 5 días, una semana allí en el hospital. El tratamiento que le daban en aquel momento no era nada de medicación, era sencillamente pues darle suero para limpiarla, por así decirlo, ¿no? Y digo limpiarla porque en el último estado, en esos 4 años y medio, en el que más tiempo duró, porque fueron 12 días, donde yo realmente también creía la palabra del profesional cuando me dijo, pues Ángela, ni para el verano llega tu mamá, ves preparando papeles de funeraria mejor. Y la verdad, cuando después de estas palabras me mira y me dice que mi mamá estaba así por la neurotoxicidad de lo que ella consumía, es decir, de ese caramelo que yo le daba cada día. La verdad que para mí pues eso fue un shock brutal en mi mente. Pasé por momentos, de verdad que sí, donde me sentía muy mal, me sentía culpable. Yo misma me cuestionaba que cómo es que no me había parado a pensar, a indagar qué eran esos caramelos que yo le estaba dando cada día a mi mamá. Me sentía culpable de las veces que mi mamá me había dicho, no me des eso porque siento que la cabeza se me revienta. Y yo, sin embargo, yo tenía en mi mente pues las palabras del profesional, ¿no? Que me había dicho, seguro que no la querrá tomar, tú tienes que hacer todo lo posible para que la tome, mezclarlo con los alimentos, o sea, haz que lo tome, ¿no? Y tú te acababas creyendo esa historia, como fue mi caso, ¿no? Pero lo cierto, como le digo, que a mí pues esa frase que siempre cuando tengo que hablar de este tema, del por qué trabajo en redes sociales, por qué trabajo en medicina natural, por qué además estoy en una comisión internacional como activista, difundiendo, educando a la gente, que la gente sepa qué son esos caramelos, que también el público sepa que por qué los índices de demencia, de problemas mentales no paran, cada vez hay más gente, cada vez es más la gente diagnosticada. Pues a mí me llevó todo ello pues a descubrir qué es lo que había detrás, ¿no? La verdad que impresionante.
Hay otro dicho muy cierto, que cuando uno busca, encuentra. A quien llama se le abre, ¿no? Y quien pide recibe, y quien busca encuentra. La verdad, yo también te invito a ti a que indagues qué son esos caramelos que tú le estás dando, o esos múltiples caramelos, porque también sabemos la polifarmacia que existe con el adulto mayor, ¿no? Pero decirles de que a mí me parece pues algo horroroso, que es ir en contra de la vida, que un profesional o que profesionales te digan en toda tu cara de que no hay nada para esa enfermedad, y sin embargo te recetan, te mandan y te dan esos caramelos, ¿no? Sin advertirte además los efectos secundarios que tienen. Y por eso, precisamente por eso, estas tasas de gente diagnosticada en el mundo con demencia no paran de crecer. Vuelvo a repetirles de que estos caramelos lo que hacen es paralizar, inhiben los neurotransmisores, tienen afectación también con los ganglios basales. Los ganglios basales están relacionados con el movimiento. También conllevan al síndrome parkinsoniano, es decir, a los temblores y a la rigidez, principalmente, más que el temblor, a la rigidez. Con el paso de 2 años o 3 años, estar tomándolos, aparece ya definitivamente el Parkinson, que conlleva también unos efectos devastadores, como son los efectos a nivel metabólico, el aumento de peso, aumenta más la ansiedad, genera problemas de tiroides, provoca también problemas como adenomas en la hipófisis, provoca también alteración y daño hepático y en los riñones a largo plazo. Provoca falta de equilibrio, provocan también muchas infecciones recurrentes, entre ellas las neumonías y las infecciones urinarias. Provocan que al final la persona queda en un estado paralizado, es decir, no se ha mejorado nada, no ha sanado nada, no ha curado nada, y sin embargo quedan en estados catatónicos. Me parece pues que es un crimen a la dignidad del ser humano, ¿no? Estos abuelos y abuelas que vemos en casas, o que vemos en asilos, en residencias, con la cabeza girada, con ese babeo continuo, o ese movimiento constante que muchos tienen en la lengua. Eso se llama discinesia tardía, y eso también lo provocan estos caramelos. Todo ello, como le digo, cuando yo pues lo descubrí también en esa búsqueda de que yo tenía que hacer algo para mejorar a mi mamá, esa búsqueda me llevó a entender por qué no mejoraba a mi mamá. Y la prueba está que cuando yo misma decidí dejar de darle esos caramelos y enfocarme realmente en terapias cognitivas, conductuales, de estimulación, en la alimentación principalmente, y también entender de que el cerebro a determinada edad, por la edad que vamos teniendo, el desgaste de ir acumulando años, el cerebro también necesita nutrirse también a nivel de grasas, a nivel de vitaminas, de minerales, porque además también vivimos en una época que creo que no estoy diciendo nada del otro mundo, que todos ustedes ya saben, vivimos en un mundo muy artificial también, muy adelantado pero muy artificial, donde se están eliminando propiedades de los alimentos, donde la propia industria alimentaria se encarga de añadir sustancias aditivos en las comidas para que además nos hagamos adictos. Esas sustancias conllevan también peligros para nuestra salud, conllevan también que pueden ocasionarnos también inflamaciones en nuestro cuerpo. En la demencia, en el Alzheimer, en los problemas de la memoria, hay un factor determinante que es la inflamación, junto con la oxidación celular, ¿no? Entonces, como les digo, cuando yo comprendí todo esto, me puse manos a la obra, como se dice, y ahí fue donde yo empecé a ver el resultado, ¿no? Evidentemente, empezar a retirar esos caramelos no es nada fácil tampoco, porque el cerebro reclama esos caramelos. Por lo tanto, quiero decir que si un enfermo, un paciente, ya era o ya estaba agresivo, pues quizás en ese momento en que tú empiezas a rebajar esos caramelos, pues la agresividad puede ser que aumente más, el insomnio va a aumentar mucho más, el estar irascible también va a aumentar mucho más, ¿no? Pero también debemos entender de que el cuerpo está en una fase de desintoxicación, porque todos estos caramelos, además de destrozar realmente el cerebro, la salud del cerebro, también conllevan pues síndromes de abstinencia. Así que, como les estoy diciendo, todo esto fue lo que a mí me llevó pues a desenvolverme, a desempeñarme en el mundo en el que yo trabajo, que es la prevención y el tratamiento de forma natural
de problemas mentales, sobre todo de falta de la memoria, educar mucho al público, que el público comprenda también que la salud ya es algo que es una responsabilidad de cada uno, que ya no es dejarlo en manos de esos profesionales, como antiguamente teníamos o entendíamos que debía de ser así, ¿no? Cada vez más se ha certificado que realmente la persona tiene que implicarse en su propia salud, también pues en una labor que yo también realizo, como la de educación a nivel alimentaria, enseñar a la gente por qué ciertos alimentos, por muy sabrosos que estén, no debemos de consumirlos diariamente, explicar por qué ciertas vitaminas, aunque hay alimentos que conllevan esas vitaminas, pero por qué debemos, además de suplementar. Y un poquitín más o menos, este es un poquitín la historia mía de por qué me dedico a lo que me dedico, ¿no? También como la página que tengo en Facebook, también como en honor a tantas personas que ya no están, que ya han muerto, incluida mi propia madre, mi madre de mi alma, ¿no? También en honor a mi madre, por todos esos conatos que me daba mi madre, por todas esas señales que mi madre me daba, y yo era ciega, yo no lo veía, yo la veía que realmente estaba mal, estaba loca, yo entendía que estaba loca, porque más o menos es lo que los médicos te dejan caer, ¿no? Y triste que no escuchemos realmente el corazón, que nos dejemos impresionar por batas blancas, por muchos títulos colgados quizás en las paredes, ¿no? Y no nos damos cuenta de que detrás de todo lo que vemos, de ese envoltorio, existe un imperio inmenso a nivel mundial, de que se trata de poder formular, poder vender ciertas sustancias con la promesa de que nos van a sanar o a mejorar o a curar, y realmente perdemos esa capacidad de indagar qué es lo que vamos a introducirnos en nuestro cuerpo. Como les digo, además de mi labor como naturópata, como concienciadora, enseñando sobre todo a comer bien, a que la gente aprenda a comer bien, la importancia también que tiene la meditación, sacar un tiempo para nosotros, de 7 días a la semana que todos trabajamos, sacar un tiempito para uno mismo, para hacer meditación, oración, para hacer ejercicio, para dar gracias porque estamos en esta vida, para dar gracias también que cada vez tenemos más lucidez y como que ya no nos la dan tanto, o sea, quiero decir que ya no nos van a engañar tanto porque estamos despertando, ¿no? Estamos también en una era, cómo no decirlo, donde estamos despertando a nivel de conciencia también, donde cada vez más son las personas que realmente están buscando lo natural. Y además de todo este trabajo profesional como especialista en medicina natural, en medicina funcional, también, como les digo, yo pertenezco a esta comisión internacional. Esta comisión internacional está en Estados Unidos, está en Los Ángeles. Es una comisión que está formada por juristas, por abogados, por jueces, por médicos, por profesional sanitario, donde cada año se presentan miles de informes y de demandas contra profesionales de salud y también contra farmacéuticas, por no indicar, por no decir qué hay detrás de esos caramelos, qué efectos secundarios graves conllevan, ¿no? Yo creo que una persona que le dan estos caramelos que no lo mejoran, ni tan siquiera lo mejoran, ¿no? Y además se le suma que a partir de cierto tiempo de tomar estos caramelos tiene que vivir hasta el día en que se muera con un síndrome que se llama discinesia tardía, que va a estar todo el rato moviendo las manos, los brazos, la mandíbula, la lengua. Yo creo que es un precio muy alto que se paga por algo que a fin de cuentas es un engaño. Como les digo, yo pertenezco a esta comisión. Es una comisión internacional súper reconocida, tiene múltiples premios, reconocimientos, también está en Europa, y se trata de eso, de advertir al público que usted es libre, tú eres libre de elegir si te tomas o si das esos caramelos o no, ¿no? Pero como mínimo que tengas conocimiento, que dejes de creerte que lo que tú ves diariamente, de que ciertos efectos que estás viendo diariamente, ciertas acciones que vemos diariamente en nuestros seres queridos, en nuestros seres enfermos, no es la enfermedad como los profesionales hasta ahora nos han venido diciendo. Así que sencillamente el mensaje es que si tú realmente quieres mejorar esa condición, quieres mejorar ese estado, quieres mejorar esa agresividad, ese insomnio, quieres mejorar
que dejen de estar en babia, que dejen de estar en otro mundo, que pongan los pies ya en el suelo, que dejen de estar babeando, que dejen de estar ausentes y que dejen de estar en esa persona que se han convertido y que no eran. Gracias a esos caramelos, pues lo tienes en tus manos. Refúgiate, busca refugio, busca ayuda en lo natural, en la alimentación, los alimentos. Busca ayuda en las verduras, en las frutas. Busca ayuda en las plantas medicinales, que es la mejor farmacia que tenemos natural al alcance de todo el mundo. Aprende también a consumir grasas buenas. Aprende a diferenciar aceites vegetales que por mucha fama que tengan, como el de girasol, el de maíz, no dejan de ser también intereses económicos, no dejan de ser también aceites que son hidrogenados, que están mezclados, que te van a desarrollar muchos radicales libres, y esos radicales libres van a enfermar tus células, van a provocar la apoptosis de la célula, de la mitocondria, te van a llenar de oxidación tus células y además inflamación, y a largo plazo te va a llevar a enfermedades. También empieza a aplicar en tu vida, en tu mundo, en el mundo de tus seres queridos, la unidad, el amor. Coge la risa como una herramienta también terapéutica. El sonreír, una sonrisa nos abre la puerta a todo el mundo, una sonrisa nos puede hacer el día maravilloso. Aprendamos también a gestionar también las emociones, aprendamos a limpiar esta caja que tenemos aquí, este ordenador que aquí tenemos. Aprendamos a ver el lado bueno de las cosas, aprendamos también a perdonar, también aprendamos a soltar, aprendamos a manejar mejor nuestro propio ego, aprendamos a ser empáticos con la gente, aprendamos a ser agradecidos cada día cuando llegas aquí a tu habitación por la noche, a ser agradecido por todo lo que has tenido en el día. No te pares nunca a pensar en lo que no tienes, piensa en lo que sí tienes. Y si estás vivo, si puedes ver, oír, hablar, respirar y comer, date realmente por satisfecho, porque realmente tienes algo muy valioso. Las demás cosas son cosas pasajeras. Y por supuesto, como os decía y os digo, alejad esos caramelos de vuestra vida. Lejitos, lejitos. Lejitos, buscad siempre la raíz de por qué una persona está triste, por qué una persona está deprimida, por qué una persona se encierra en sí misma, por qué no quiere hablar una persona contigo, por qué quizás el papá o la mamá están en la soledad, incluso viviendo en familia se quedan en la soledad. Saquemos tiempo para hablar con ellos. En otro video que les acabo de compartir aquí en el canal, les decía que la soledad realmente mata. La soledad en el adulto mayor mata. Hay muchos abuelos que viven con hijos, pero prácticamente están solos. Los hijos todo el día trabajando, cuando llegan cansados, hartos, solo tienen tiempo quizás para hablar con la pareja o con los hijos, ducharse, cenar, quizás ver algo en la televisión, un beso al papá o a la mamá y se van a la cama. Crean de corazón que la soledad mata, la soledad mata. Y hoy en día hay muchísima soledad en el mundo. Así que ahí lo dejo, son pinceladas desde el corazón que yo comparto para todos ustedes, toda la gente que entra en este canal, que pensará en este canal de qué va. Y como les digo, este canal está totalmente enfocado no solamente en llorar por la enfermedad, no, sino que está enfocado primero en la prevención. En segundo lugar, en mejorar ya a la persona que ya está diagnosticada y que además está en tratamiento de esos caramelos. Que sepan sobre todo por qué no mejoran, que ustedes tengan herramientas, que aprendan también de la alimentación, que aprendan a saber qué comida tengo que darle y qué comida no, que aprendan qué alimento ayuda más, cuál menos, que aprendan en qué alimentos están los minerales y vitaminas que necesitamos para la salud, sobre todo a nivel cerebral. Donde aquí también van a aprender sobre la alegría, que siempre hay que tener alegría en nuestra vida. Aquí también les comparto muchísimas veces, en muchas ocasiones les hago también videos para ustedes o para vosotras, los cuidadores. Recuerden, siempre digo cuidadores donde se entra tanto hombre como mujer, porque también tenemos que pensar en nosotros, tienes que pensar en ti. Lo que estás viviendo ahora mismo un día u otro se va a acabar. ¿Cómo te vas a quedar tú? Recuerda que cuando todo acabe tú vas a ser mucho más mayor, más vieja. Recuerda que la sociedad para ya trabajar te dirá que eres vieja. Entonces también trato mucho de compartiros y de compartirles a ustedes esa motivación de que además tenemos que ser emprendedores, crear trabajo para nosotros mismos, porque tú estás todo el día aquí metido en la casita. En fin, y porque además no olviden y no olvidéis que cuando ellos se mueran, ahí no se acaba todo.
Cuando ellos se mueran, tenemos también otro trabajo que hacer con nosotros, los cuidadores, que es el llamado duelo. Tenemos que aprender a gestionar ese duelo, a ver qué hacemos con el tiempo vacío, porque todo nuestro tiempo estaba enfocado en el papá y en la mamá. Tenemos que aprender de nuevo a vivir en la vida, y todo ello pues conlleva un tiempo y un aprendizaje. Aquí os lo dejo. Gracias, siempre gracias a toda la gente que ve este canal, que deja sus comentarios, buenos, malos, de todo se aprende. Gracias también por compartirlo. Como siempre digo, siempre hay personas de verdad que recién han entrado en este mundo de cuidador, que están perdidos, que no tienen ni idea, o que creen que cuidar es chévere, es bonito, es bacano, es fácil, y no saben ni la mitad de lo que se les va a venir encima. Que Dios les bendiga, y como siempre, gracias por entrar aquí en este canal.